Hola, hola. Ok, creo que ya. Hoy sí lo logré. Nuestra transmisión de el día de hoy, cada 15 días. Nos vamos conectando para empezar nuestro en vivo, que hoy está súper chévere. Vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre psiconutrición oncológica. Ay, voy aquí a unir a Karina. A ver, después Nutri, ver, ok. ¿Me están oyendo bien o me busco audífonos? Porque no acá los tengo. Vamos a ver que se nos una Cari. ¡Ay! ¡Hola, Cari! ¡Lo lograste! Lo logré. La vez pasada estuve hablando como 5 minutos sola. Bueno, pero sirvió de práctica para que hoy lo pudieras hacer de una. Exactamente, hoy no hubo ningún lío, gracias a Dios, qué chévere, hoy está mejor preparada. Me voy a poner los audífonos para que me oigan mejor. ¿Sí? Vale. Y bueno, vamos aquí. Ah, me voy a alejar un poquito porque quizás me ven. Ya, como que ahí se ve bien. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos oyen? Bueno, de escuchar, te escucho bien. Espero que no tengamos el problema técnico de la vez pasada y si no, ya sabemos cómo solucionarlo. Entonces, pues nada, súper contentas de estar aquí, Moni y yo. Muy bien, nos escuchamos muy bien. Estamos muy contentas de seguir con la continuidad de nuestros live. Creo que han tenido buena recepción y por más que sea, siempre es una información que nutre mucho en todos los sentidos. El tema de hoy es psiconutrición oncológica, es nuestro bebé, es el bebé de nuestro amor conjunto durante tantos años. Y ha sido un trabajo muy lindo y de crecimiento. Yo lo siento como un bebé, Mo. Yo no sé, Tal pero cual, es mi sensación. tal Y hoy cual, queremos, pues, cada uno le ha puesto lo mejor de sí, le ha puesto su conocimiento, sus expectativas, lo que quiere brindar acá. Entonces, así es nuestro bebé totalmente, mi cari. bueno, entonces vamos a presentarles a nuestro bebé, a nuestro trabajo conjunto, a todo lo que, en nuestro esfuerzo y todo lo que hemos hecho durante años y presentárselos de una forma que sea fácil de entender y, y pues explicarles de qué se trata este trabajo de la psiconutrición oncológica. Y pues para no perder tantos minutos, porque como ya saben, todos los que nos conocen, hablamos un montón y siempre nos quedamos cortas en estos espacios, entonces vamos a empezar de una vez. Este video va a quedar guardado en la cuenta de Valientes en Oncología, por si lo quieren repetir y lo quieren mirar nuevamente. Y también lo vamos a cargar en nuestra cuenta de YouTube, donde va a estar completico también. Entonces, por si quieren repetirlo, ahí lo van a tener eh, tiempo ilimitado. Entonces, pues no sé, Moni, ¿te parece si empezamos por explicar qué es la psiconutrición oncológica y cómo nace esto que hacemos de forma conjunta? Mm, ok, bueno. Te cuento que nace a partir de estar trabajando con pacientes, ¿no? Y como de escucharlos, que era muy normal presentar síntomas que nosotros sabíamos que se podían manejar desde nuestras profesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos decían, no, pues tengo náuseas y me tengo que aguantar estas náuseas durante todo el tratamiento y quiero retirarme del tratamiento porque no puedo. Y nosotros preguntamos si has trabajado con nutrición, has trabajado con psicología, porque cuando nosotras dos conocíamos a las pacientes, estábamos en una sala de quimioterapia y ya más o menos eh, muchos de los pacientes ya habían pasado su tiempo de diagnóstico, algunos de ellos ya llevan recibiendo algunas quimioterapias y entonces empezamos a ver esos síntomas.
que eran crónicos, que afectaban tremendamente los tratamientos, la calidad de vida de las personas. Nosotros decíamos, pero en todo este tiempo donde no nos conocías, no te enviaron a psicología, no te enviaron a nutrición y pues básicamente decían, no, tengo insomnio y me dicen que es normal, que tengo depresión y me dicen que es normal, tengo ansiedad y dicen que es normal, tengo diarrea y dicen que es normal. Entonces, dicen, eran a sus médicos, ¿no? Su equipo tratante a los que ellos recurrían y pues lo normalizaban en algunos casos. En otros casos no lo normalizaban, pero empezaban a dar medicamentos y medicamentos, ¿no? Y generando, había dolor también, por ejemplo, y empezaban a darles medicamentos donde pues quedaban era con muchos medicamentos en ese momento consumiéndolos y al mismo tiempo con muchos efectos. Entonces ellos a veces preferían como no me tomo estos medicamentos porque me generan este otro efecto secundario que no lo estoy tolerando. Entonces, pues entraban como en una indefensión, ¿no? O sea, así como no, no puedo hacer nada y me tengo que aguantar esto. Por aquí, acabamos de empezar, acabamos de Sí, empezar iba nuestra a live, escribirle. acabamos de empezar y bienvenida, ¿no? Entonces, eso por otro lado, pues por un lado era allí como que se normalizaban los síntomas y por otro lado que la respuesta que daban los médicos era simplemente dar una pastilla si tenías insomnio o simplemente continuar con medicamentos si había náuseas o más medicamentos si había diarrea, pero no había como un abordaje más profundo, ¿no? Pues que se necesitaba definitivamente un trabajo interdisciplinario. Entonces, pues nosotros hacemos algo que se llama psiconutrición oncológica, ¿no? Que es esa manera articulada de estas dos profesiones en donde Karina es nutricionista especializada o experta en oncología y yo soy psicóloga experta también en oncología y donde sabemos todo el potencial que tiene el trabajo de las emociones junto con el trabajo de la nutrición para potenciar el bienestar y la salud. Básicamente eso es psiconutrición oncológica. Sí, es bastante, digamos, es a veces un poco complejo contarles como todo lo que nos dimos cuenta dentro de esas salas de quimioterapia, pero lo que sí es que nos dimos cuenta de los sufrimientos que tenían los pacientes, de las inseguridades, nos dimos cuenta de sus deseos, en especial todo lo que ellos querían descubrir para ayudarse frente a los tratamientos y la enfermedad, ¿no? Y descubrir todas estas necesidades, deseos de querer participar en su sanación, porque pues a veces eh, cuando estamos enfermos y sobre todo en este tipo de enfermedades, pensamos que no tenemos como más nada que hacer y olvidamos que somos como los dueños de todas las acciones que pueden mejorarnos y que pueden darnos mejor calidad de vida. Entonces, pues nos dimos cuenta de que todo esto era una necesidad también que estaba desatendida. Como dice Moni, muchas veces se trabajaba desde una sola área. Puede ser un síntoma que muchas veces, de hecho, se trabaja con unas recomendaciones específicas desde una sola área o desde la medicación y se deja por fuera otro mundo de cosas que pueden estar pasando y que influyen en sobre todo los síntomas. Entonces, estos síntomas eh, que muchas veces se normalizan, como decías ahorita, tienen factores emocionales detonantes o tienen factores nutricionales que también pueden contribuir al malestar o pueden, de hecho, mejorar eh, cómo se siente la persona. Entonces, pues es aquí donde descubrimos que esta articulación entre las dos profesiones era la manera perfecta, digámoslo así, quizás es un término como todo cliché, pero sí, era la articulación perfecta para que el paciente pudiera sentirse mejor y ir hacia un proceso de sanación tranquilo y no tortuoso, como muchas veces se vive, dándole herramientas
que pueden cambiarle la vida, literalmente les puede cambiar la vida cuando uno puede tolerar un tratamiento de estos, cuando tú vas tranquilo y cuando lo vives en calma. Entonces, de eso se trata nuestro trabajo conjunto, darles calma, soluciones y herramientas desde dos disciplinas que se complementan perfectamente, porque el cuerpo está directamente relacionado con la mente, con las emociones y con lo que se siente. No son cosas que se pueden separar. Eso es imposible, pero a veces se le olvida al equipo médico y es aquí cuando nosotros venimos y como que los acobijamos, les damos un sentido y les damos herramientas. Entonces eso hacemos en psiconutrición oncológica. Ujú. Voy a retomar para que no se nos queden estos comentarios. Saludo Sí. grandísimo a Losita. ¡Ah, le Un saludo preciosa! gigante, un abrazo. Me da muchísima alegría escucharte que nos estés acompañando por acá. Y hay otro comentario. Oh, saludos a todas las personas que se han venido uniendo. Ay, esperen, que la voy a embarrar otra vez, ¿no? Pero alguien nos estaba contando, dice, tienes mucha razón, esa palabra normal es la más usada y no me quedo nunca con ella, Mónica Jurado, tal cual. O sea, desafortunadamente es de las cosas más duras que se le puede decir a un paciente que está en un tratamiento, que se está sintiendo muy mal, que está diciendo voy a tirar la toalla. Me han dicho que tengo todas las posibilidades de recuperarme, pero este tratamiento está siendo demasiado duro, no estoy pudiendo comer, todo lo vomito, todo lo saco de mi cuerpo y desafortunadamente que los médicos de entrada simplemente digan como eso es normal, hidrátese y ya, ¿sí? Cuando hay muchas cosas que se pueden trabajar desde lo psicológico, desde lo nutricional, que no va a tener unos aspectos adversos como lo podría tener de pronto algún medicamento, o molestos más bien, unos efectos molestos, o efectos secundarios molestos, como sí lo tienen a veces, pues precisamente la polimedicación, ¿no? O sea, cuando hay muchos medicamentos, pues aparte de todo lo que tienen que tomar, inyectarse, ponerse, tomar los pacientes en estos procesos, pues que puedan apoyarse con cosas más, digamos, desde una adecuada alimentación, un trabajo mental también de por qué me está pasando esto, qué quiere decir este síntoma, ¿no? Ya vamos a ir hablando de eso ahora. Bueno, entonces esta Pues, pregunta, dale. eso, aprovechemos, ya que abres este campo y este tema tan interesante, aprovechemos de hablar cómo se afecta la alimentación ante los síntomas. Empecemos por los síntomas emocionales que estás ya como aperturándolo, y luego yo le cuento aquí a todas estas personas hermosas cómo se afecta la alimentación eh, ante los síntomas físicos. ¿Listo? Ujú. Entonces, partamos de cómo se afecta desde lo emocional. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, les voy a sacar un ejemplo que nada que ver, pero no sé si a ustedes les ha pasado que ven de pronto un carro, van en la vía y ven un carro que va echando humo así horrible y de pronto ustedes dicen, venga, pero no tendrá un botoncito allá, algo rojo que le esté diciendo cuidado, a ese carro, revise, pare, llame, pare, no sigan andando con ese carro. Y mi cabeza empieza a volar y digo, Dios mío, ese carro se va a incendiar, tengo que hacerme lejos de ese carro, porque algo está muy mal en ese carro, ¿no? O sea, algo está diciendo que o no se está prendiendo allí una señal que te está dando una alarma, ¿sí? O sí te está diciendo, pero no la entiendes. Y de hecho es que es lo que nosotros necesitamos hacer con nuestro cuerpo, aprender a descubrir esas señales. O sea, nuestro cuerpo normalmente nos va dando señales y desafortunadamente desconectamos. Así como de pronto pudo haberle pasado a ese que no le sirvió el botoncito rojo para decirle, oye, para lo antes posible que tu carro se te pueda dañar. Quizás no, pero bueno. Entonces, creo que es importante hacer eso y es que el cuerpo constantemente nos va contando que algo no está del todo bien, ¿sí?
que hay una incoherencia, que a veces nos preguntan cómo está y uno dice estoy bien, pero resulta que no le conté del dolor, del espasmo que tengo hace años, no conté del bruxismo, no conté del dolor de cabeza que llevo años, no conté de la gastritis, no conté del sangrado ocasional, no conté del lunar que cambió, sí, o sea, que sí hay allí señales y que cuando yo le digo a los pacientes, oye, ¿tú qué crees que por qué salió en ese lugar? No, y de pronto dicen, no, es que me salió en el brazo porque no podía parar mi rutina, no la podía parar, sí, era que no podía hacer esto. ¿Sí? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, tenemos que aprender a reconocer esas señales y a veces no las reconocemos porque damos prioridad a otras cosas, damos prioridad al trabajo, damos prioridad a otras personas en nuestra vida y de pronto no a lo que nos está sucediendo, a lo que necesitamos, ¿no? Y pues sí, el cuerpo, cuando ya llega esa parte de la alimentación, ¿sí? Cuando llega esa parte de la alimentación, pues se afecta cuando está en un tratamiento, porque el cuerpo nos sigue contando cosas, es maravilloso, o sea, el cuerpo, tú de dientes para afuera puedes decir, estoy perfecto, nada me pasa, soy una guerrera, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que te ponen un polígrafo y empiezan a hacerte preguntas y empiezan a decir que hay inconsistencias en lo que tú dices aquí. Por eso es que se inventaron el polígrafo, porque saben que el cuerpo grita lo que tu cuerpo calla. Entonces, cuando empiezan a haber síntomas como las náuseas anticipatorias, cuando empiezan a ver, oye, nunca he tenido hipertensión, pero llego y me toman signos allá en la sala, antes del procedimiento, o cuando estoy en la sala de espera del doctor y eso, mi corazón es pero a mil, y me preguntan, ¿es hipertensa? Y no, yo no soy hipertensa, pero algo me tiene hipertenso en ese momento. Entonces el cuerpo va contando muchísimas cosas muy importantes y dentro de la alimentación se van a dar unos cambios que te van a estar contando. No es que yo tengo acá un rechazo de algo, que no puedo con algo, no rechazo totalmente un cambio en mi alimentación, rechazo totalmente mm, tener que hacerme algún tratamiento que no quiero, todavía me cuesta mucho aceptar eso y pues tu cuerpo te va contando cosas, sino que si no estamos dispuestos a mirar el tablerito y a entenderlo y a preguntarnos qué es esa luz que está allí prendida, pues vamos a seguir allá echando humo y podemos correr el riesgo de que fundamos el carro. ¿No? Y en el caso de la de la nutrición, ¿cómo es esto, mi cari? ¿Cómo se afecta la alimentación en este proceso? Bueno, em, se afecta de muchas maneras. La alimentación es, como lo dije en nuestro encuentro anterior, la alimentación es muy sensible. El acto de alimentarse es sensible a muchos factores internos y externos. Y parte del tratamiento y la enfermedad como tal, digamos, esa combinación, pues, enfermedad, tratamiento, pueden afectar muchos sentidos de disfrute del alimento. Desde la alimentación, por ejemplo, es importante el olfato, el gusto, el sentido del tacto del alimento en nuestra lengua, en nuestra boca. Y estas son cosas que se pueden ver afectadas, como les digo, por la enfermedad o por los tratamientos. Entonces, si yo no puedo de repente degustar porque tengo llaguitas en la boca, porque tengo inflamado el esófago, porque estoy teniendo náuseas, pues definitivamente la capacidad para comer se va a afectar, o sea, se va a alterar. Y esto forma parte de lo que nosotras nos toca mirar, ¿no? Desde nuestras visiones y cómo se puede trabajar. A veces los procesos absortivos también se afectan. Por ejemplo, una quimioterapia, que es un medicamento sistémico que quiere decir que lo ponen bien sea por las venitas o por un catéter, pero es un medicamento que ingresa y va por todo el cuerpo, o sea, no nada más va a ir a donde está la lesión, sino que va por allí, actuando sobre todas las células de recambio rápido. Las células del tumor son de recambio rápido,
pero muchas células buenas del cuerpo y que necesitamos en el diario y en nuestro funcionamiento normal también son de recambio rápido. Entonces, por ejemplo, el sistema digestivo, las células del tracto digestivo son de recambio rápido y suelen afectarse mucho con el tratamiento de quimioterapia. Entonces, los procesos de absorción de nutrientes se pueden alterar y puede haber un déficit de vitaminas, minerales, déficit de muchos elementos que son importantes tener para el proceso de sanar. Entonces, en todo su contexto, la alimentación se puede afectar y se puede comprometer en estos momentos. Síntomas, como les decía ahorita, llagas en la boca, náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, anorexia, que es esa dificultad para comer, o sea, ese apetito disminuido al máximo por ciento, compromete la ingesta de alimentos y evidentemente hace que podamos tener afecciones a nivel de la recuperación. Um, También la alimentación se afecta ante la combinación de la parte de asociaciones, Moxie. Cuando Moxie soy asociamos, yo. ay, perdón, perdón, yo le digo a Moni Moxie o Moxidin. Entonces, nada, estaba en automático. Eh, cuando, cuando hay asociaciones que a veces se hacen frente a los tratamientos, los síntomas aparecen. Por ejemplo, estas náuseas anticipatorias, que tú lo sabes explicar mejor que yo y ya quizás lo hemos hablado, pero por ejemplo, esas náuseas anticipatorias son cuando llaman al paciente y le dicen, mañana tienes tu aplicación y ya, tiene todas las náuseas del mundo, ya se siente re mal. De hecho, nosotras hemos visto que no solamente están las náuseas anticipatorias, que es lo que se describe a nivel científico, sino que hay diarreas anticipatorias. A veces los pacientes apenas los llaman, les duele la panza y de inmediatamente empieza un proceso diarreico toda la tarde, toda la noche antes de la aplicación. Y son nervios o son asociaciones que se hacen con el momento de la aplicación. Obviamente asociaciones dolorosas o asociaciones de miedo, de angustia, que, que, que tienen mucho que ver con la parte emocional y no necesariamente tiene que ver con la aplicación de los tratamientos porque en ese momento no le han puesto nada. Entonces, eh, esto tiene mucho que ver con esta relación que nosotros les estamos contando que hacemos. Los síntomas pueden estar relacionados no solo con la alimentación, sino con la emoción o la afección de la afectación de la alimentación también. Por ejemplo, un paciente que esté recibiendo radioterapia y se le da por tomarse un vaso de leche o le da por comerse, no sé, una frijolada. ¿Qué pasa? Lo digo porque pasa. Y a lo mejor sí hay algunas indicaciones especiales para algún tipo de tratamiento en unos días específicos donde uno les diría, oye, no es conveniente que hagas estos consumos porque evidentemente no vas a poder resistirlo, tu tracto digestivo en ese día no lo va a tolerar. Entonces, pues es aquí donde la alimentación o la emoción pues influye sobre la alimentación y el poder eh, obtener esos nutrientes de calidad que se están necesitando. Voy a retomar una cosa que dijiste ahorita y miramos dos comentarios que nos acaban de enviar. Bueno, una cosa es que, wow, o sea, si una persona ha estado en una quimioterapia y se ha sentido muy mal, ¿no? De pronto ha tenido un evento adverso, ¿no? Ha tenido allí de pronto algunos síntomas muy fuertes, le hizo una reacción alérgica a algo,
o experimentó muchísimo malestar, ¿no? De pronto muchas náuseas, mucho vómito, mucha diarrea, casi que esto se vuelve un evento traumático, ¿sí? O sea, haz de cuenta como si tú toda la vida has pasado por un lugar y de pronto en ese lugar te atracan o en ese lugar tienes un accidente, ese lugar cobra otro sentido, ¿no? O sea, cada vez que vas a pasar por ahí, seguro el corazón te late rápido, te sudan las manos, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, pues evidentemente se dan como esos aprendizajes donde te dicen, disparas una alarma porque ahí algo feo sucede. Y muchos pacientes, aunque no les haya pasado nada, pues resulta que han visto películas, alguien les ha dicho, uy, esa quimioterapia, eso es como ir al cielo y volver, o sea, eso es como como morir y regresar, o sea, ni siquiera ellos mismos han pasado por ahí, pero les han contado cosas tan duras que cuando llegan Asustados. con tanto susto a su primera quimioterapia y todo eso, o a su tratamiento, a su radioterapia, lo que sea que les haya tocado, y llegan pues digamos, con una emoción, con una preparación desafortunadamente mental, pues que no va a facilitar el tratamiento, que por el contrario lo va a empeorar. Y por eso es importante ese trabajo de las emociones, de los pensamientos, de las creencias, de fortalecerse en ese aspecto. O sea, no es solamente fortalecer uno solo de los dos aspectos, sino fortalecerse muy bien a nivel físico, a nivel emocional, porque vas para un tratamiento fuerte. ¿Sí? O sea, o vas para un tratamiento que implica que estés fuerte de muchas maneras, ¿no? Implica que estés preparado, más que fuerte, implica que estés preparado. ¿Sí? Ujú. Espérenme, retomemos entonces aquí algunas preguntas. Una de ellas es, doctora, buenas noches. La terapia hormonal también produce los síntomas de la quimioterapia. Muchas gracias. Bueno, la terapia hormonal puede provocar síntomas parecidos a la quimioterapia, pero pueden ser un poco más específicos. Por ejemplo, uno de los síntomas, bueno, síntomas no, uno de los efectos secundarios más comunes es el aumento de peso. Cuando se aplica terapia hormonal, el aumento de peso es bastante frecuente y es por la acción de bloquear o eliminar estas hormonas. Otro efecto secundario que puede tener es la debilidad ósea, los huesitos débiles y el aumento y el riesgo de eh, fracturas y osteoporosis. Pero, digamos, pueden ser los más evidentes de la terapia hormonal, pero también pueden existir síntomas más relacionados con la quimio, como náuseas o fatiga, como ese cansancio de repente que es como un cansancio permanente, de repente de esa forma se explica mejor la palabra fatiga. Pueden haber síntomas digestivos, por ejemplo, gases. Pasa mucho que a nivel digestivo se distiende la panza, se llena de gases y a veces puede haber dificultad para evacuar y estos pueden ser síntomas compartidos como los que se ven en quimioterapia. Depresión, ansiedad, insomnio, también pueden Mm, estar allí potentes y pues es importante poder apoyarte juiciosamente en profesional. Alguien dice ujú. por acá, Mónica Jurado dice, siempre se habla de las dificultades de las personas con quimioterapia endovenosa, pero la quimio oral tiene efectos indeseados. Mm. Es que la quimio oral es esa, bueno, depende si es inmunoterapia o terapia hormonal. No sé de repente a qué nos referimos a, a quimioterapia oral, pero sí, evidentemente tiene efectos secundarios, son medicamentos, cualquiera de los dos, y a veces esto es importante, Moni, a veces esto se menosprecia mucho por el entorno, ¿no? Es como, bueno, si no estás recibiendo quimioterapia endovenosa y te estás tomando una pastilla, no tienes derecho a sentirte mal, ¿sí? Porque no es quimio de repente o no es tan fuerte como la quimio endovenosa.
y es absolutamente erróneo. Es un medicamento que igualmente está entrando en un sistema y está generando cambios y modificaciones metabólicas que van a hacer que tengamos síntomas y muchas veces sí pasa inadvertido por el entorno y la persona pues evidentemente eh, se siente diferente y se siente muchas veces con algunas dificultades para adaptarse a su vida rutinaria, porque igual está recibiendo medicamento. Ujú. Rochi nos dice, hola, la terapia hormonal es como la inmunoterapia. Soy Rocío, de Argentina. Soy Rocío, no. No, Rocío, qué chévere que, perdón, yo soy un poco dispersa. Qué chévere que nos estás viendo desde Argentina y no, no es lo mismo. Son dos tratamientos diferentes. Bueno, ¿en qué casos? Entonces, conviene trabajar desde la psiconutrición oncológica. Eh, Si quieren les voy Perdón, sí, contando, es que estaba leyendo aquí. por ejemplo, les cuento casos en donde pacientes con trastornos del sueño, con insomnio, perdón, con insomnio complicado, y a pesar de pronto de que intentaban hacer como seguir todas las recomendaciones y demás que habíamos trabajado, pues no se lograban los objetivos terapéuticos desde la psicología oncológica. Y se lo comentaba a Cari, con Cari empezamos a trabajar con la paciente y resulta que a nivel, claro, empezaba, o yo pues empezaba inicialmente a preguntar, bueno, ¿y cómo es tu rutina de la noche? Entonces decía, no, pues me salto la comida o como algo demasiado light, algo demasiado suave, ¿no? Y entonces allí yo entraba y le preguntaba a Cari, ¿con Cari es normal que un paciente que está en un proceso oncológico no coma en horas de la noche? ¿Sí? O que coma muy suave. Y empezaba Cari a trabajar con ese paciente y a darle indicaciones. Y el problema no era un problema psicológico, o ya había resuelto esa parte psicológica, pero faltaba la parte nutricional, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces en trastornos del sueño, en alteraciones del sistema inmune, en donde teníamos el caso de una persona que tenía un restaurante muy bueno, súper reconocido, de pescados y de todo, y resulta que la persona comía perfecto, pero sus defensas no subían, ¿no? Y entonces cuando preguntaba, cuando yo ya casi me hacía esa interconsulta, ¿qué pasa con esta persona? Habla con ella. Pues resulta que se estaba separando. ¿No? Entonces, son cosas, son situaciones, son síntomas que no se pueden mirar solamente desde lo obvio que si tienes un problema nutricional, pues te va solamente por lo nutricional. Teníamos también una paciente que la trabajamos, por ejemplo, a nivel de diarrea. Entonces, la paciente, a pesar de que seguía todas las recomendaciones nutricionales para el manejo de sus diarreas, cuando me pongo yo a trabajar con ella y decir, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es eso para ti de estar en una quimioterapia? Es que yo quiero pasar por aquí rápido, yo quiero que esto no rápido y que entre este medicamento y que salga rápido y pues tal cual estaba programando su cabecita para que el medicamento saliera demasiado rápido y le estaba trayendo problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, como les digo, trastornos del sueño, alteraciones del sistema inmune, porque la parte inmune tiene también un componente emocional muy importante, la inapetencia, las náuseas, que era lo que les decía ahorita, que es lo que rechazo, que es lo que no quiero, que es lo que no me apetece, es empezarse a preguntar también sobre esos síntomas, los cambios de peso, ¿no? O sea Hmm. que algunos pacientes es porque pierden peso y otros es porque van subiendo peso y no saben cómo detenerlo. Y adicional a esto es como vimos muchas personas sintiéndose en pecado, ¿no? Se sentían en pecado con su alimento porque eh, les costaba muchísimo dejar sus hábitos anteriores o modificar sus hábitos anteriores, ¿no? Entonces se sentían terriblemente mal, pero tampoco sabían cómo trabajar
cómo trabajarse Mm, emocional, mentalmente, su historia, porque el alimento pues tiene mucho que ver con nuestra historia, y les costaba a veces muchísimo mantener esas recomendaciones en la alimentación, entonces lo trabajamos allí entre las dos, mm, eh, y pues íbamos facilitando, y no solamente eso, sino como que lo pudieran mantener en el tiempo, porque es que sea, estas son condiciones que no son de un momento, sino son situaciones que nos obligan, o que obligan al paciente a cuidarse constantemente, no solamente durante un tratamiento, sino a largo plazo, tener una alimentación saludable, ¿no? Porque es como les ponía el ejemplo hace un momento. O sea, es como que tengo el carro echando humo y durante un tiempo los llevo a cambiar el aceite muy juiciosamente mientras pasa el problema y después otra vez se me olvida, ¿sí? Y mm, otra vez no le hago su cambio de aceite, le pongo cualquier aceite, ¿no? Entonces, pues obviamente. Entonces eso, la menopausia temprana, o sea, nada más la menopausia es sí. tan poco hablada, tan poco preparada y tan poco hablada, y ahora pues imagínate una menopausia temprana, cuando empiezas unos tratamientos, Mm, y la gente es como, ¿y qué es esto? ¿Y cómo va a ser esto de subir de peso? ¿Y cómo va a ser esto, este cambio emocional? ¿Y cómo voy a manejar los calores, los focos, la cantidad de cosas que experimentan los pacientes, ¿no? y cuando hay de repente cambios también físicos, por ejemplo, una colostomía, que pues evidentemente va a requerir un manejo nutricional porque pues ya el proceso digestivo es diferente, pero también emocionalmente es difícil verse una bolsa pegada en el abdomen donde están saliendo las evacuaciones. Y esto pues también va a requerir un abordaje conjunto, ¿no? Yo siento que, y quería rescatar esta parte de la alimentación, y es cuando la alimentación se vuelve dolorosa en muchos sentidos. Dolorosa porque estamos perdiendo parte como de nuestras prácticas diarias, donde a veces nos cuesta aceptar un poco que lo que venimos practicando pueden ser prácticas lesivas eh, para nosotros mismos, y mirar los cambios de hábitos puede ser, o sentirse, mejor dicho, como una meta inalcanzable o como una debilidad. A veces se puede ver como falta de voluntad. Y esta frase la tomé textual de una encuesta que hice hace poco, y había una persona que me decía como que yo tengo falta de voluntad en hacer mis cambios de la alimentación. Y yo lo sentí como muy haciéndose, como sintiéndose tan culpable por no tener como ese entusiasmo de decir hasta aquí y voy a hacerlo diferente. Y muchas veces se nos olvida lo que tú decías, la historia que hemos tenido de vida, la historia con el alimento, cómo nos conectamos con el alimento, qué representa ese alimento para nosotros y por qué nos está generando tanta angustia o tanta dificultad como para cambiar el hábito. Y a veces no va solo en darte la recomendación y decirte, haz esto, come esto y tal cosa, sino va más allá, y es ese trabajo que Moni puede llegar a conectar, ¿no? Toda esa parte de la identidad con el alimento y la historia que has tenido, para que entiendas también el por qué haces las cosas como las haces y cómo podemos fortalecer aspectos que te promuevan a hacer un cambio que sea más viable y más sostenible con lo que te está pasando, ¿no? Entonces, ahí también es importante la psiconutrición. Eh, Creo que también aquí, después de todo lo que hemos mencionado, la psiconutrición también es para aquellas personas que quieran
un manejo integral para las personas que ya han entendido de que la enfermedad puede hablar a través del síntoma, de que la enfermedad es una expresión y que muchas veces buscar en la historia y trabajarlo desde la forma como desde adentro y ir buscando esas soluciones eh, que puedan ser coherentes en la sanación. Y ojo, esto no quiere decir que vamos a dejar el tratamiento médico, no, para nada, sino que esto complemente al proceso para realmente sanar con el corazón y no solamente desde la enfermedad como tal del órgano afectado, sino desde toda su integralidad. Eso es hace la psiconutrición, busca esas conexiones. Y obviamente también, pues, cuando queremos ser partícipes del proceso de sanación, cuando queremos tomar acción y aprender a hacerlo diferente y aprender a tener y a utilizar herramientas que nos permitan reconectarnos. Yo creo que esto, esto es súper valioso entenderlo desde estos aspectos y saber que es posible poder hacer cosas para formar parte del proceso de recuperación, pero sobre todo que nosotros tenemos mucho que hacer para entender todo esto que está pasando allá adentro. Ujú. Y mira que tú dices algo muy importante, muchas cosas muy importantes, pero voy a agarrar una, y es que aprender a ser, esto es para quien quiera ser partícipe del tratamiento, ¿no? Hay pacientes que de pronto, como que a muchos se les activa, y cuando tenemos temas de salud, muchos se nos activa como, bueno, tengo un problema de salud, pues solucionalo, o sea, médico, solucionamelo ya, ¿sí? Como fácil, ¿qué pastilla me tomo? Hazme una cirugía, me subí 8 kilos, ahora hazme una cirugía y solucioname el problema, ¿no? Y no trabajamos en el ser partícipes, y de hecho se ha hecho como un triángulo en relación cuando hay una situación así de salud, ¿no? En donde se nos activa como esto que nos pasaba cuando éramos niños, en donde tenía un problema con papá o con mamá, había uno con el que de pronto la relación era más tensa, y mientras tanto esperábamos que el otro como que llegara y nos protegiera, nos salvara de esa situación, ¿no? O sea, ese Mm. era un triángulo, esperábamos que hubiera tal cual un salvador y también que hubiera allí un victimario, ¿no? Y a veces así nos pasa con la enfermedad, está el cáncer que es el victimario, pero ahora estoy esperando que sea la quimioterapia del médico, pero mientras tanto, ¿cuál es la postura en la que uno está, ¿no? Que es una postura muy de víctima, la postura de víctima es yo no puedo hacer nada, todos son malos y necesito que alguien me haga, me solucione el tema. Y este es uno de los trabajos a los que nosotros más le apuntamos en nuestros procesos, y es a que el paciente aprenda a construir salud y bienestar, que tenga suficientes herramientas, porque nosotros sabemos, o sea, es que los pacientes llegan con una cantidad de cosas que uno dice, ¿qué estás haciendo? No, me como 6 limones en ayuna. ¿Cómo haces para comerte 6 limones en ayuna? Es una persona que definitivamente quiere hacer algo por su bien, pero lo encontró por ahí en Face, la recomendación, se la dijo el vecino, pero seguramente que si tuviera información con una mejor fuente estaría haciendo maravilla. Pero pues yo pienso que hace falta de pronto que sepan que existen este tipo de recursos, psicología oncológica, nutrición oncológica, psiconutrición oncológica, que te van a dar herramientas con mejores bases científicas que sabemos que te van a ayudar. ¿Mm? Entonces, pues básicamente eso, quería como explicarles un poquito como ese triangulito, Claro. que es muy importante y que nosotros tratamos de sacar de allí y volver a ese paciente a generar en ellos una identidad y una personalidad muchísimo más capaz, ¿sí? De generar recuperación, o sea, generar salud, de generar, que no lo saben cómo hacerlo, pero pues vamos a trabajar con ellos precisamente para que puedan hacerlo, ¿no? Para que tengan las herramientas para hacerlo. Y aquí viene la próxima pregunta. Entonces, ¿cómo es una sesión o cómo es una consulta de psiconutrición oncológica? Ujú. Bueno,
Estas consultas tienen el objetivo de generar un muy buen vínculo, o sea, nosotros queremos romper aquí como ese paradigma en donde está el profesional lejano que te dice qué hacer. ¿Sí? O sea, para nosotros es importante empezar generando un buen vínculo y conociendo por qué están allí. O sea, muchos pacientes van no porque crean que necesiten algo psicológico o nutricional, sino es porque la familia se ha dado cuenta que necesitan algo psicológico o nutricional, ¿no? Para ellos les cuesta reconocer que si bien quieren hacer cambios, no saben cómo hacerlos, y están tratando de hacer mil cosas y seguramente están teniendo dificultades y emocionalmente, a pesar de que dicen estoy bien y tal, pero están notando las ojeras de los pacientes, los ojos hinchados, la tristeza, el no dormir. Entonces, vamos evaluando como en qué fase va estando el paciente y a partir de ahí vamos trabajando. Está en una fase 1 en donde sienta, oiga, yo necesito algo psicológico, no, yo no necesito, yo no necesito cambios en nutricionales, no, y empezamos a ver qué tan consciente es de esos cambios, de esas posibilidades de cambio, ¿no? Hay una fase 2 y es cuando tenemos muchos de ellos también, en donde dicen, sí, quiero hacer los cambios, los voy a hacer cuando termine el tratamiento. Una vez termine el tratamiento, voy a hacer ejercicio. Una vez termine el tratamiento, voy a hacer los cambios de la alimentación. Y ellos están en una fase 2 en donde van empezando a conocer la importancia de trabajar sus heridas emocionales, su parte emocional, sus creencias, su historia. También van trabajando, oiga, si la alimentación, puedo ir haciéndole ajustes, cambios, pero apenas están haciendo un poquito de conciencia. ¿Sí? Y una fase 3 que es cuando ya empezaron a hacer cambios, cuando ya empezaron a tomarlo muy en serio de qué es lo que puedo hacer y qué voy a cambiar. Y esto está acá en mis manos y me voy a dar tiempo para crearme mi comida y voy a dejar de priorizar el trabajo, voy a dejar de priorizar a todo el mundo, ¿sí? Y voy a empezar a darme un lugar importante y voy a hacer esto por mí, mi ejercicio, ta, ta, ta. Y ya hay una fase 4 que es una fase ya de acción, de cambio, de compromiso, de sostener esto en el tiempo. Hasta allí tenemos que llevarlos. Esa es nuestra tarea, llevarlos a esa fase 4. Ya sea que empecemos desde la 1, desde la 2 o desde la 3, pero hacer ese avance de conciencia, de cambios, como les decía hace un momento, de una personalidad y una identidad competente, ¿no? Para construir Mm, salud, bienestar, calidad de vida. ujú. Total, total. Y esto se hace a través de un abordaje integral, es un abordaje mixto, es decir, desde las dos disciplinas podemos juntar como esos superpoderes y poder generar como este concepto y comunicarnos cómo estamos viendo eh, a esta persona, en qué contexto está y cómo podemos generar herramientas desde la psiconutrición que le permitan, dependiendo de qué fase está, que le permitan avanzar, ¿no? Que le permitan continuar en este proceso de hacer cosas para estar bien. Nosotras incluimos a la familia, creo que es importante decir esto y que no se nos quede por fuera porque no es un abordaje, como tú decías, ¿no? Unidireccional. O sea, yo te digo qué haces, yo te doy la orden de lo que haces. No. Aquí nosotras vemos la viabilidad y las capacidades que tiene cada uno también para hacer algunas cosas. Digamos, hay personas que pueden tener muy buenas habilidades. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo de hoy. eh, Hoy, por ejemplo, veía una paciente que tiene un muy buen apoyo familiar, o sea, increíble soporte familiar. De hecho, me buscó la familia, como lo decías ahorita, y una de las familiares dice, nada, yo me encargo de la cocina, yo le voy a preparar sus alimentos y voy a hacer todo lo que esté en las manos para ayudarla. Y es muy buena cocinera, súper buena. Y la paciente decía, hay cosas
que yo jamás se me hubiesen ocurrido prepararlas de esa forma. O sea, nunca. Y, y decía, cómo la familia se integra y dice, voy a dar mi mejor cualidad, voy a aportar lo que mejor tengo para ayudar a este familiar. Y de hecho, una de las propuestas que le hacía era, hazle el curso de cocina, incorpórala en la preparación, que aprende, que se haga partícipe, porque una de las cosas que estaba pasando era que la paciente estaba quedando por fuera y era también esa sobreprotección que muchas veces vemos, ¿no? Que la familia quiere también como ayudar tanto que excluye al paciente y lo va dejando chiquitito, chiquitito, empieza a bajar de edad. Ya no es un adulto, sino que se vuelve un niño de 5 años, el niño de 5 años que lo bañan, que lo cucharean, que le hacen la comida. Y tenemos personas que son muy capaces de hacer muchas cosas y de hecho es importante que puedan intervenir en esas acciones, pero a veces la familia, pues en ese temor de que no le vaya a pasar nada, de que no se vaya a lesionar, lo protegen demasiado. Entonces, nosotras nos encargamos de mirar todo esto y de crear dinámicas también familiares que sean coherentes, que sean armoniosas, ay, que no sean de repente de presionar y de generar angustia, sino que pueda ir fluyendo y muchas veces, pues para esto se necesita un abordaje conjunto. Y lo que les decíamos hace rato, que pues toca mirar pues la historia, ¿no? La historia de esa persona con el alimento, la historia de la dinámica familiar, porque como le decías en el encuentro pasado, em, a veces los hijos se vuelven los papás en este momento y a veces esto se vuelve algo realmente muy disfuncional. Entonces, pues, nosotras les permitimos encauzar todas las buenas acciones para la recuperación del paciente y a que mejore todo, todo a través de familiarizarse también y reconocer sus estados de ánimo y reconocerlos como propios y válidos y también sensibilizarlo hacia el tratamiento, prepararlo a este proceso y todo lo que tiene que ver con la aceptación de el proceso oncológico. De eso se trata nuestro abordaje. Mira que, retomando un poco algunas cosas que decías, que es que la familia quiere hacer mil cosas, ¿no? Quiere, o sea, se entra en una angustia, en una tristeza, entra en un proceso tal cual de duelo por la pérdida de la salud del paciente, ¿no? Que dicen como, ¿y ahora cómo va a ser todo ahora? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué va a pasar con esta persona? Se entran en una angustia muy grande y empiezan a hacer sus búsquedas cada uno por su lado, ¿no? Y entonces va a llegar uno con una cosa que vio en televisión, el otro con una cosa que encontró en redes, el otro con un experimento, otro con lo que dijo la vecina, otro un paciente que alguna vez pasó hace 10 años por una quimioterapia. Y entonces cada uno va trayendo porque están muy atentos en esa búsqueda de encontrar soluciones y traen 20 soluciones y resulta que esas soluciones a veces no solucionan, sino que empeoran, obstaculizan muchas veces la situación y no son equipo, o sea, cada uno empieza a trabajar como si fueran ruedas sueltas, ¿no? No son equipo, entonces, pero tienen toda la intención de serlo, tienen todo para hacerlo, ¿sí? Entonces, digamos, como lo que nosotros vamos haciendo es encauzar, como que todos se puedan pegar y definitivamente se vuelvan un vehículo para ser el mejor equipo para el paciente, ¿no? Mejor apoyo para la recuperación del paciente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Moni, nos quedan 5 minutos. 5 minutos para finalizar. ¿Qué Sí. recomendaríamos entonces desde el punto de vista de psiconutrición para facilitar este aspecto tan importante de bienestar en los pacientes y la familia? Ay, bueno, hay muchas recomendaciones, pero yo creo que una de las eh, básicas es lo que mencionábamos ahorita, hacerse partícipe del proceso y entender que
Los síntomas y la enfermedad se pueden abordar desde diferentes puntos de vista, generando muy buena tolerancia a los tratamientos, muy buen proceso y de hecho se pueden sorprender gratamente cuando lo trabajan desde las dos disciplinas, cómo, cómo va fluyendo todo el proceso. Pensaría yo que también una de las recomendaciones es aprender a escuchar al cuerpo, aprender a ir mirando las señales que nos va dando y a no anular ningún síntoma o ninguna sensación, porque es un mensaje que estamos recibiendo desde adentro y se puede manejar. Eh, que no se normalice sentirse mal, que no se normalice tener cierto malestar, porque no es normal. Siempre hay cosas que hacer y tú como paciente puedes tener mucho protagonismo en poder sanar y mejorar eso que te está pasando. Hay soluciones de diferentes tipos que te pueden ayudar. Desde la psiconutrición también creo que es importante mencionarles que hay que tener un espacio agradable y unos entornos saludables para nutrirse. En todos los sentidos, nutrición corporal y nutrición emocional, porque es un término que puede darse para las dos áreas, ¿no? Entonces, procurar tener estos ambientes favorables y nutritivos que permitan que todo fluya más fácil. Moni, te dejo aquí para que puedas complementarlo. Nos quedan 4 minutos. Ok. Yo pienso que en este proceso hay que tener cuidado con en quién se confía, ¿no? Porque creo que hacerse esa pregunta de cuál es la fuente de esta información, creo que es muy importante porque si no voy a terminar confiando en lo que dice la persona de la sala de pronto de la silla de al lado de quimioterapia que tiene otro diagnóstico totalmente diferente y que no es nutricionista, no es psicólogo, ¿no? Si lo que me están diciendo es el vecino que no tiene ninguna formación en la parte de salud o así la tenga, somos pocos los que tenemos la formación en oncología y la experiencia y sabemos lo delicada que es el área, lo sensible que es el área de la oncología. Entonces, hacerse esa pregunta y revisar las lealtades que tenemos, ¿sí? Porque a veces podemos tener lealtades con, es que mi hermano mayor me lo dijo, es que mi papá me lo dijo, ¿no? Y resulta que no, te das cuenta que eso no tiene una base científica que te está haciendo daño, pero resulta que la lealtad es con que tengo que hacerle caso y la lealtad no está haciendo contigo y tu bienestar. Entonces creo que allí es importante también empezar a revisar cómo estás confiando, ¿no? Hacer ese aprendizaje de confiar, hacer ese aprendizaje de priorizar, que yo sé que no es sencillo esto de, oiga, ¿cómo así que ahora tengo que cocinar antes de comer? Si antes hacía para 3 días o congelaba y comía un mes, las cosas un mes después, descongelando y demás, cuando ahorita es priorizar tu salud con mucha más conciencia, aprender a descubrir sabores, es un poco diferente, ¿no? Aprender a flexibilizarse y que el disfrute, o sea, que esto no se vuelva tortuoso, sino que el disfrute sea un buen termómetro en el proceso, ¿no? Pues bueno, eso, retomando un poquito una pregunta que se nos quedó en el camino, ¿no? ¿Cuáles son esos casos entonces en los cuales estaría bien psiconutrición oncológica? En los casos de trastorno del sueño, de alteraciones del sistema inmunológico, de inapetencia, alteraciones del ánimo, alteraciones como las náuseas, la fatiga, el cambio de peso, la menopausia temprana, la preparación prequirúrgica, que no la hablamos, pero allí en los Mm. cambios también a nivel de sexualidad se puede trabajar muy chévere desde la nutrición y también desde esa parte psicológica. Entonces, pues bueno, por aquí se están despidiendo, muchas gracias, tienen el mismo diagnóstico, pero el cuerpo es diferente en todos, tienen el mismo diagnóstico, Ujú. exactamente, sí, es lo que dice Exacto. Alejito, a dos casos hay que mirarlos con una lupa diferente y encontrar esas diferencias. Exactamente. Ujú. Exacto. Y cada cuerpo es diferente en reacción.
y en inmunidad y celularmente. De hecho, hoy leía algo interesante y es que desde el útero de nuestra madre y todo lo que implica su nutrición de los dos tipos, emocional y nutricional, pues condiciona mucho la respuesta hoy día ante las enfermedades. Entonces, hay que mirar todo con lupa, hay que entender todo lo que está pasando detrás de la enfermedad y, y a validar muchas cosas que a veces pues se están pasando por alto en un proceso oncológico. Entonces, bueno, ahí les dejamos esta información. Preguntaban si esto iba a quedar colgado en el feed y sí, va a quedar en el feed de Valientes en Oncología. Lo vamos a colgar también en YouTube para que lo puedan mirar. Gracias por escucharnos, por estar atentos a la información que le vamos dando. Espero que les sirva y que la puedan realmente considerar para que puedan sanar de una forma integral. Ay, Ujú. nosotras a ti, Alejita preciosa. Ay, Ale es gracias a una todos. persona especial, es súper especial, demasiado. Eh, de hecho, Ale ha crecido con nosotras en todos los sentidos. Mm, Eh, Así que gracias a ti por estar aquí, Alejita. De parte de Mónica y yo te digo que pues te queremos un montón. un Sandra, beso. gracias. Alejita. Mm, Mm, Ale es una de esas personas que son súper especiales y que siempre vamos a tener muy presentes. Definitivamente, Ale, estás aquí en el corazón de nosotras. Y estaba viendo por ahí a Elizabeth también, me pareció verla, bueno, varias Eliotero, personas sí. aquí. Un abrazo también bien grande, esperamos que estés muy bien. Y pues bueno, los invitamos a a que sigan eh, aquí en Valientes en Oncología, ya sea en Instagram, en Facebook, tenemos nuestro canal también. El canal es Psiconutrición Oncológica, ¿cierto? O está por Sí, Valientes. Es que tenemos sí, los dos antes, ¿no? Puede ser sí, psiconutrición oncológica, es también es nuestra psiconutrición. página, sí, está nuestra página Ujú. www.psiconutriciononcológica. Allí también nos pueden encontrar, estamos para apoyarlos de una manera integral, ¿vale? Pues bueno, Cuídense mucho. muchas Feliz gracias, noche. Chao. feliz noche, que estén muy bien, chaito. Moni, acuérdate de guardarlo. Tú No cierras te y se guarda. Ahí te va a decir los pasos. Chao. chao.